Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor Jesús, por la oportunidad nuevamente, Señor, que tú me concedes de poder compartir juntamente con mis hermanos en esta preciosa mañana. Te pido, Señor, que tú me ayudes, Padre Santo, y que tú, Señor, dejes, Padre Santo, esta palabra en el corazón de mis hermanos, y que sea, Señor, para edificación de nuestras vidas, Señor. Necesitamos cada día de ti, Señor. Muchas gracias, eterno Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, todos a este precioso lugar. Han venido algunos hermanos diferentes, ¿verdad? Pero somos la iglesia del Señor, amén. Y de esta manera nos ha tocado, ¿verdad? Hasta que el Señor quiera. Fíjense que en la mañana yo les decía a los hermanos que nosotros, hermanos, debemos de depender de Dios en todo lo que sea posible, ¿verdad? Depender totalmente de Dios. Y yo les recalcaba a los hermanos de que Dios, hermanos, a cada uno de nosotros, Dios a nosotros no nos abandona. Siempre y cuando, hermanos, nosotros podamos vivir confiando en Él. Que nosotros debemos de confiar totalmente en Dios. Y que tenemos que reconocer, hermanos, de que Él es quien nos ayuda en todas nuestras necesidades. Y tener a Dios, hermanos, en todo, en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en todo lo que nosotros pasamos sobre la vida, tener a nuestro Dios como el todo de nosotros, porque Él es el único que nos ayuda y nos socorre en todas nuestras adversidades. Y le decía a nuestros hermanos también de que tenemos una sociedad que es autosuficiente. Autosuficiente en el sentido de que creen que no necesitan nada. Y que nosotros los cristianos no podemos vivir de esa manera, porque nosotros tenemos alguien de quien depender, alguien quien nos socorre, alguien quien nos ayuda y alguien quien tiene cuidado de cada uno de nosotros. El ser humano no puede ser autosuficiente, especialmente el cristiano. Nunca puede pensar de que él puede alcanzar sus cosas por sus habilidades, porque incluso las habilidades que usted tiene, Dios mismo las ha depositado sobre usted. Y usted es capaz de lograr grandes cosas, sí, claro que sí. Todo lo que usted quiera lograr en su vida, usted lo puede lograr si está dentro de la voluntad de Dios, porque Dios lo ha hecho con esa capacidad. Y el que más, hermanos, da un paso más allá en su vida, alcanza mayores cosas. El que se arriesga un poco más, muchas veces triunfa más. Y es así la vida. Pero usted tiene las habilidades de poder alcanzar, como otros también en la vida pueden alcanzar muchas cosas. Pero nosotros entendemos que dependemos de Dios y que Él es el único, hermanos, quien nos da las cosas que nosotros tenemos y las que nosotros logramos alcanzar en el Señor. Tocaba un solo punto en la mañana, y es que nosotros, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios. De eso les hablaba a mis hermanos en la mañana, que debemos de acercarnos a Dios, y para acercarnos a Dios, ¿verdad? Tenemos que evitar las malas pasiones, y les hablé en capítulo 4 del 1
al 7. Y luego, hermanos, también hablé un poquito de que tenemos que someternos a Dios, ¿verdad? Del versículo 7 al versículo 10. Someter nuestra vida también a Dios. Pero quiero tocar un segundo punto. Y este punto es, hermanos, hablando siempre de depender de Dios, es que nosotros tenemos que ser pacientes en el sufrimiento. Esa es otra manera de depender de Dios. ¿Y por qué le digo, hermanos, que nosotros debemos de ser pacientes en el sufrimiento? Porque la impaciencia a veces a nosotros, hermanos, nos puede llevar también a la deriva y nos puede, la fe de nosotros puede sentir o llegar a un tropiezo donde la vamos desconfiando, ¿verdad? En el Señor. Y yo les decía en la mañana que nosotros, la confianza de nosotros en el Señor tiene que ser a pesar de, no importa lo que estemos pasando, sabemos de que Dios está con nosotros. Él va con nosotros. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser también, hermanos, pacientes. Ser paciente, esa es otra manera de depender de Dios. Paciente en lo que sufrimos, en las circunstancias de la vida. Porque mientras estamos en esta vida, sea cristiano o no sea cristiano, vamos a padecer. Y vamos a ver algunos ejemplos aquí que padecieron quizás nada de lo que nosotros hemos pasado. Y algo, hermanos, que a nosotros nos produce esa paciencia en el Señor y nos produce ser paciente a pesar de tantas circunstancias en la vida, es la esperanza que nosotros tenemos en Dios. La esperanza de lo que Él ha prometido por nosotros. Sea pobre, sea rico, tenga o no tenga, tenga esto o tenga lo que no tenga, todos un día vamos a compadecer ante Dios. Y todo Dios, para todos Dios tiene algo muy precioso. Y esa es la esperanza que es, hermanos, para el chino, para el hispano, para el moreno, para el blanco, para todos aquellos que vienen a Cristo Jesús. Y esa esperanza, hermano, es la que a nosotros nos hace paciente en medio de tantas cosas difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva de que nosotros no somos de esta tierra y que en esta tierra donde vivimos somos peregrinos. Y no importa, hermano, la circunstancia como tengamos que partir de esta tierra, la misma esperanza tenemos si nosotros partimos con el Señor. Y eso, hermanos, es lo que nos hace depender también de Dios. Nos hace, hermanos, que a pesar de tantas cosas donde nosotros decimos ya no puedo, es imposible, algo viene dentro de nosotros, hermanos, y hace que nosotros levantemos nuestra cabeza. Y digo, pero un día vamos a dejar de sufrir. Decía en una ocasión yo, imagínese usted una tierra donde no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber tristeza, no va a haber necesidad de nada, hermanos. Y eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que mientras suframos en esta vida, no se preocupe, porque mientras usted se va deteriorando o nos vamos deteriorando, a algo mejor nos vamos acercando. Y esa esperanza es la que tiene que dar paciencia a nosotros. Amén. Y tenemos que depender de Dios, porque Él tiene control de nuestra vida. Dios es bueno, amén. En Santiago capítulo 5 del versículo 6 exhorta a los amos y les dice que no maltraten a sus empleados, porque si no, ellos van a pagar por lo que están haciendo. Pero no quiero enfocarme ahí.
sino que quiero enfocarme en Santiago del 5, versículo 7 en adelante, donde exhorta a los obreros, a los oprimidos, a ser pacientes en el sufrimiento. A que seamos pacientes a pesar de, como decía en la mañana, a pesar de las cosas. Esperar en Dios, porque tenemos una esperanza viva. ¿Y cómo nosotros podemos ser pacientes, hermanos? Cuando somos maltratados, cuando sufrimos, cuando pasamos por circunstancias donde no hallamos una salida, por decirlo de esta manera. ¿Cómo entonces nosotros, hermanos, podemos ser pacientes en esas cosas? La manera de cómo nosotros podemos ser pacientes en estas circunstancias es, hermano, es nuestra fe viva, es nuestra confianza, es nuestra creencia. ¿En qué? En que un día Dios cumplirá lo que ha prometido para nosotros. Que un día nosotros, Él va a volver por nosotros. Él viene por nosotros. Y eso, hermanos, nos hace depender de Dios. Eso nos hace abrazar a nuestro Dios. Porque en medio de tantas cosas difíciles nosotros nos recostamos en Él. Y nosotros sabemos y le decimos: Señor, tú tienes control de todas las cosas. Amén. Versículo 7 dice de esta manera, del capítulo 5 de Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Vea lo que dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, lo que está diciendo, que aunque en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que seamos pacientes, porque un día Él volverá. Santiago le dice: sean pacientes en el sufrimiento. Lo que están pasando un día se va a terminar. La situación que están viviendo, ¿verdad? Como dicen afuera, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, dicen allá afuera. La situación difícil que usted está pasando no es para siempre. Mas sin embargo, usted tiene una vida futura donde todo será distinto, hermanos. Y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto. Vea esta ilustración que él hace de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y él pone esta ilustración y le dice: de la misma manera como un agricultor espera la lluvia, ¿verdad? Esa paciencia, esa dependencia de Dios. ¿Usted sabía que el labrador, el agricultor, depende totalmente de lo que Dios diga en cuanto a la lluvia? Siembra su grano, conoce los tiempos, pero él no sabe si la lluvia le afectará su semilla, lo que sembró, o será un buen invierno, como dicen ellos, y tendrán una cosecha extraordinaria. Pero ellos no se quedan a dormir, sino que confiando en que van a tener una buena cosecha, se arriesgan, o esa es la manera de cómo ellos hacen. Y con paciencia esperan hasta ver florecer o hasta obtener su fruto deseado. Así ustedes también, como Él depende de lo que Dios permite de la lluvia, nosotros vamos a depender también de Dios. De que Él, hermanos, tendrá control de nosotros. Y Él, hermanos, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y les pone esta ilustración para que nosotros, hermanos, podamos depender de Dios y esperar absolutamente en Él. Pero mientras lo esperamos, hermanos, a Él, o mientras nuestra esperanza está viva,
Porque eso es la fe de nosotros. Por eso usted viene a este lugar, por eso usted se esfuerza, por eso usted busca de Dios, por eso usted se aparta para Dios. No porque es un religioso, no porque los otros lo hacen, sino porque usted mismo ha llegado a la conclusión y usted mismo entiende de que un día usted tiene una esperanza viva. Y eso lo hace que esté en este lugar en esta mañana. Pero mientras nosotros esperamos, hermanos, en eso, nosotros tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Nosotros tenemos que afirmar nuestros corazones. Nosotros les decía a los hermanos en la mañana, tenemos que abandonar las cosas que a nosotros nos afectan, nuestra relación con Dios. El versículo 8 dice de esta manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Perdón, 5:8, me estoy confundiendo, estoy en el capítulo anterior. De eso prediqué en la mañana, amén. Dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mientras Él no aparece, mientras nosotros, hermanos, suspiremos, caminemos y andemos sobre la paz de esta tierra, entonces nosotros, hermanos, nos tenemos que afirmar cada día. Tenemos que atender el mensaje de la palabra, las enseñanzas, lo que a ustedes se les enseñan. Atesorar, hermanos. Algo que, hermanos, y agradecer a Dios por el día que el Señor nos regala, y ir abandonando aquellas cosas que nos afectan. Algo que me gusta hacer, hermanos, cuando en la mañana, cuando despierto, hermanos, cuando descanso, ¿verdad? Pues cuando van a trabajar a veces ni ve uno al amanecer. Pero me gusta, hermanos, abrir, hermanos, la cortina, los árboles enfrente, y cuando hay viento, hermanos, y comienzo a ver cómo los arbolitos se mueven, cómo los pajaritos cantan, y comienzo a apreciar las cosas maravillosas de Dios y a ser agradecido por un día más de vida que Dios me regala, y preguntarnos a nosotros en ese día: este día yo quiero ser mejor para Dios, quiero guardar mi corazón, quiero guardar mi vida. Mientras Él no viene, hermanos, nosotros procuremos ser mejores personas para Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Abandonar, hermano, todas aquellas cosas que nos exponen, hermanos, por decirlo de esta manera, a la condenación. El versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces tenemos que abandonar aquellas cosas, hermanos, que no nos ayudan. Murmurar unos entre otros, hermano. O cosas, hermano, que no edifican, sino que enfoquémonos en todas aquellas cosas que nos edifican, que nos ayudan. Alguien dijo en cierta ocasión: no te preguntes qué tu país hizo por ti, pregúntate qué has hecho tú por tu país. Entonces, enfoquémonos en eso, hermanos, en qué han hecho por mí, qué están haciendo por mí. No, qué yo puedo hacer para colaborar y que marchemos juntos hacia adelante. Enfoquémonos en aquellas cosas donde nosotros creamos, hermanos, que podemos colaborar. Pero en aquellas cosas que no edifican, que no construyen, mejor, hermanos, hagámoslos a un lado, seamos sabios y hagamos aquellas cosas que edifican, que ayudan, ¿verdad?
respaldar a los hermanos que trabajan, al líder, al pastor, respaldar todo lo que se está haciendo, hermano. Libertad, aquí venimos a gozarnos, aquí venimos a agarrar ánimo, amén. Y cuando tratan de hablar de eso, hermano, yo trato de taparme los oídos, pero se me hace imposible. Porque el momento que nosotros, hermanos, es un momentito que venimos a este lugar. Y les digo a los hermanos, yo tanto que nos borbandean afuera y venir a tribularlo nosotros también aquí. Ya sabemos el protocolo, les digo yo, ya sabemos lo que tenemos que seguir. Entonces adelante, cúmplalos. Cumplámoslos. Pero aquí venimos, hermanos, a levantarnos el ánimo, ¿verdad? A edificarnos. Amén, Dios es bueno, amén. Entonces abandonemos aquellas cosas, hermanos, que nos destruyen. Porque la palabra del Señor también nos dice que de toda palabra, ¿verdad? Ociosa daremos cuenta en aquel día, o sea, aquellas cosas que no edifican. Y mejor, hermanos, mostremos, hermanos, nuestro amor los unos por los otros. Es ahí donde está conformado el evangelio, es ahí donde nosotros, hermanos, estamos fundamentados en el amor. El amor, hermanos, es lo que hace que todo lo pueda. El amor, hermanos, todo lo soporta. Y con él nosotros vamos a poder salir, con esa cualidad de la iglesia, vamos a salir victoriosos, hermanos. Algunos dicen que dar amor es lo más fácil. No, es lo más difícil. Es lo más difícil, hermanos. Manifestar el verdadero amor. Vivir en el verdadero amor. Porque hablar, hermanos, es fácil, pero retenerse aún cuando pensamos que tenemos la razón es difícil. Tragarse aún las palabras cuando sabemos que nosotros tenemos la razón, pero por no alborotar el panal, como dicen, mejor tragarnos las cosas. Es difícil, pero a veces uno, por amor, por no hacer las cosas como deben de hacer, mejor uno aguanta. Entonces, amar no es fácil también. Es un sacrificio también el amor. Por eso dice que todo lo puede, todo lo soporta. Así que dependamos, hermano, en todo lo que sea posible de nuestro Dios. Amén. Dentro de las escrituras, hermanos, tenemos ejemplos de gente que fueron pacientes firmemente en Dios. Esperaron en Dios, hermanos. Y Santiago, hermano, nos expone algunos ejemplos del Antiguo Testamento, algunos santos del Antiguo Testamento. Porque estas personas, hermanos, sufrieron de verdad persecución. Persecuciones, hermanos, que involucraban aún su propia vida hasta morir. Estas personas sí sufrieron de verdad, pero ellos tenían una esperanza dentro de ellos, la cual no importó lo que viniera, hermanos, y ofrendaron su vida, porque la esperanza que ellos tenían, ellos esperaron y sufrieron. Y en base a esa esperanza, muchos, fíjense, nosotros peleando, hermanos, perdónenme la palabra, por tonterías. Mientras un mundo afuera se nos pierde, mientras afuera hay muchos necesitados de lo que nosotros ahora tenemos. Por eso la alabanza que cantaban los hermanos, hermanos, el día que nosotros venimos a Él fue un día tan especial. Yo no sé cómo fue, pero hermanos, lloramos como nunca habíamos llorado en nuestra vida. Unas lágrimas pesadas, calientes. Y es ahí donde nosotros echamos las cargas sobre Él. Me estoy saliendo un poquito del tema.
Porque echamos las cargas sobre Él, hermanos, porque sentimos el descanso, el alivio, ¿verdad? ¿Se acuerda usted en los países de nosotros cuando usted iba a traer agua, cuando iba a traer leña, cuando iba o no hacía eso usted? ¿Alguien jaló algo, verdad? ¿Algún bulto, alguna cosa? En una ocasión, hermanos, me recordaba de eso, que nosotros íbamos a traer leña a la montaña y veníamos con el tercio de leña. Y cuando nosotros podíamos divisar entre los caminos, pero allá al fondo pasaba una calle, una carretera mala. No pasaban camiones, pero pasaban carretas. Y esas carretas con los bueyes, ¿verdad? Usted sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? No diga que no conoció eso. Y ellos llevaban, hermanos, y se los ocupaban para jalar maíz. Y cuando nosotros divisábamos a lo lejos, hermanos, veíamos a lo lejos esa carreta, nosotros comenzábamos a correr con los demás jóvenes, los más niños, porque nosotros sabíamos que cuando nosotros salíamos y le podíamos salir adelante, ya sabíamos que el dueño de la carreta nos decía: pongan su tercio de leña arriba de la carreta, más carga para los bueyes, ¿verdad? Arriba del maíz. Entonces ya sabíamos nosotros que ellos eran así, se compadecían de nosotros. Y usted sabe, hermano, que nosotros saber que íbamos a medio camino para llegar a la casa de nosotros y que nos dijeran a nosotros que pusiéramos el tercio de leña sobre la carreta. Qué descanso, ¿eh? Entonces nosotros así echamos las cargas sobre nuestro Dios. Amén. Y podemos descansar, hermanos, en Él. Dios es bueno. Por salirme del tema tengo que ubicarme ahora, amén. Hice un paréntesis. Entonces, hermanos, en medio de nosotros del sufrimiento, hermanos, nosotros tenemos que tener paciencia, porque Dios nos ayuda, ¿verdad?, a cargar todas también nuestras cargas. Amén. Fíjense que estos hombres de los cuales yo les estaba hablando, que sufrieron, nosotros lo podemos ver en Hebreos. Y lo voy a leer un poquito. Hebreos, el capítulo 11 por completo habla, ¿verdad?, acerca de la fe. Pero quiero leer el versículo 32 en adelante, y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuego a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y continúa el escritor a los hebreos hablando de cómo sufrieron estos hombres. ¿Por qué? Porque tenían una esperanza viva. Y esa misma esperanza es la que a nosotros nos sostiene, hermanos. Me quedan, hermanos, 10 minutos.
no se me vaya a dormir, ya casi termino. Y de esa misma manera, hermanos, nosotros también tenemos que esforzarnos para honrar a nuestro Dios. Les recalco, lo que nosotros estamos pasando no se compara a lo que muchos han sufrido antes que nosotros. Y cuando nosotros, hermanos, ponemos la vida de nosotros en la balanza del sufrimiento de estos hombres, entonces, hermanos, ahí debemos de evaluar nuestra vida y comenzar, hermanos, a vivir una vida que realmente agrade a Dios y que nosotros dependamos totalmente de Dios. Que nos esforcemos a entregarle todas las áreas de nuestra vida a nuestro Dios. Entonces, en medio del sufrimiento, también nosotros podemos depender de Dios. En medio de los momentos difíciles, podemos depender también de Dios. Al igual que estos hombres dependieron de Dios hasta la muerte. Nuestra dependencia tiene que ser total de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a pasar momentos difíciles, los vamos a pasar. Vamos a tener que sufrir quizás, a lo mejor sí. Pero recalco y les digo, nosotros dependemos de Dios en todas nuestras circunstancias. Y nos recostamos en Él y vivimos para Él. Cuando nosotros, hermanos, vivimos de esta manera, nuestra vida cambia, es distinta. Porque nos levantamos confiando en que Dios nos va a guardar, nos va a proteger. Amén. Los voy a invitar a que se pongan sobre sus pies.